oídos y responde a mi oración. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna, mi alma. De nuevo, gracias por acompañarnos en esta serie de estudios del alcohol y la Biblia. Ya estamos casi, por no decir en los últimos videos, en los últimos pasajes que utilizan para justificar el uso de vino alcoholizado, de vino fermentado, vino intoxicante en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver uno que a mí en lo personal se me hace ir demasiado al extremo tratando de probar o de justificar el uso de vino fermentado, alcoholizado, bebidas alcohólicas. Y es en Lucas 7:34, Jesús como glotón y bebedor de vino. Entonces, vamos a estudiar un poco en cuanto a esto. Sé que estos dos últimos son muy poco populares algunos de estos dos pasajes que hemos visto en el video anterior y en este. Los más populares serían el vino en la cena del Señor, el vino en las bodas de Canaán, toma un poco de vino a causa de tus constantes dolores estomacales en Timoteo, no dados al mucho vino, ¿verdad? Para los diáconos, son los... Aunque el de los diáconos casi es rara vez lo he escuchado. Generalmente siempre los más comúnmente utilizados son las bodas de Canaán, desde mi punto de vista, el vino de las bodas de Canaán. Número 2, toma un poco de vino, Timoteo. Y en tercero, la cena del Señor. Esos tres podrían cambiar de lugar, primero, segundo, tercer lugar, pero son los más utilizados para tratar de justificar. Pero cuando se empiezan a acabar o se empiezan a responder a estos argumentos, a estos pasajes, y se empieza a analizar o presentar información, pues se empieza a ir hacia otros pasajes, a buscar otras alternativas para tratar de justificar el uso de vino fermentado como medio recreacional o como una bebida social. Así es que vamos a ir a este segundo pasaje que, como les digo, para mí es rayar en lo extremo, en ya no saber, ¿verdad? Ya no saber qué decir con tal de justificar la actitud. Pero, sin embargo, hay quienes utilizan este argumento o este pasaje para justificar el uso de vino fermentado. Y dicen, déjenme aquí ver qué pasó, por qué no apareció. Ahí está. Jesús, glotón y bebedor de vino. En Lucas 7:34. Dicen, ahí está. Dice que Jesús era un glotón. O sea, le gustaba mucho comer y le gustaba mucho beber vino. Entonces, si Jesús bebía vino, pues era vino fermentado. Y si era vino fermentado y Jesús lo bebía, pues yo también, ¿verdad? Tenemos la autorización de beberlo. Ay, bueno. Vamos a ver. ¿Qué dice Lucas 7:34? Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Ahí está, Cristo era un comilón y bebedor de vino. Muchos dicen era un glotón y era un borracho, ¿verdad? Bueno, ok. Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ahí está, Jesús es un hombre que come y bebe, dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, un hombre que le gusta estar despilfarrando, ¿verdad? Y comiendo en exceso cuando no lo necesita, y estar bebiendo bebidas alcoholizantes. Bueno, eso es lo que dicen, que este pasaje. Entonces, si Jesús bebía, dicen ellos, de siguiente manera, entonces yo tengo la autorización para beber también. Esta acusación se ha repetido hasta nuestros días, de que Jesús era un bebedor de vino fermentado. Esto es fantástico para los amantes de tales bebidas alcohólicas, ¿verdad? Pues afirman que Jesús dejó ejemplo de beber alcohol, porque al ser bebedor,
Entonces bebió alcohol. Aunque, como iremos viendo, no es el caso, pero ellos dicen que sí. Entonces este pasaje donde aparece la palabra vino y que Jesús bebía, ahora dice que Jesús bebía, no dice que Jesús bebía vino, pero suponiendo, pero ahí dice, bueno, ok. Entonces para ellos es una justificación para ellos beber socialmente. Creen que este texto, según en su mente, ofrece una prueba irrefutable, inequívoca de que Jesús usó vino alcohólico. Pero ya partimos de otra vez desde la presuposición de siempre. ¿Cómo saben ellos? ¿Cómo pueden probar que la palabra oinos es vino fermentado? Porque tiene ambos significados, vino fermentado y vino sin fermentar. La misma palabra, oinos. ¿Cómo lo pueden probar? Bueno, para ellos es conveniente decir que era vino fermentado, porque va de acuerdo a lo que ellos creen, pero eso no sería honesto de su parte. El texto completo de Lucas dice lo siguiente, Lucas 7, 33 a 35. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decían de él, demonio tiene. Pero vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este hombre es un comelón y un bebedor de vino. Es amigo de publicanos y de pecadores. 35. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. El punto de este pasaje es que los fariseos eran críticos y nada les parecía. Nada. Por eso Jesús da el ejemplo de Juan el Bautista. Porque nada les satisfacía a los fariseos. Toda cosa que iba en contra o que alguien hablaba en contra de lo que ellos hacían, buscaban el negrito en el arroz. O si no lo encontraban, lo ponían ellos en el arroz para acusarlo. Como vemos con Juan el Bautista. ¿Qué calumnias levantaban contra Juan el Bautista? Como no tenían qué calumnias levantar, entonces lo acusaban de la siguiente manera. Si usted recuerda, fuera de la ciudad estaban los enfermos de lepra, estaban las personas con problemas mentales, estaban las personas endemoniadas, y los judíos creían que en los desiertos habitaban los demonios. Entonces, si Juan estaba en el desierto, entonces Juan era un endemoniado. Imagínense. Juan era un endemoniado. Es lo que le dijeron. Él vive en el desierto, vive con los demonios. Ese es un endemoniado. Ese no es de Dios. Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Esta es la idea de que los demonios viven en lugares secos. Y no hallando, dice, volveré a mi casa de donde salí. Sabemos por la escritura de que Juan el Bautista estaba en el desierto predicando. Vivía en el desierto. De hecho, Marcos 1, 3 a 5 dice, voz que clama en el desierto. Hablando de Juan el Bautista. Preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto. ¿Dónde bautizaba Juan? En el desierto. ¿Dónde clamaba Juan? En el desierto. ¿Y quién estaba en el desierto según los judíos? Los demonios. Entonces Juan es un endemoniado. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, Juan no iba a las personas, no entraba a las ciudades, sino las personas salían a Juan. Salían a encontrarse con Juan al desierto. Dice el 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por Juan en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, Juan habitaba o clamaba en el desierto, bautizaba en el desierto, y Juan no iba a las personas, sino que las personas venían a él al desierto. Lucas, que leíamos ahorita, 33 a 35, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan, ni bebía vino, ¿y qué decían? Tiene demonio. O sea, siempre hay que buscar algo, ¿verdad? Cuando no estamos contentos con lo que nos está diciendo y se nos está mostrando que estamos en el error, hay que buscar desquitarnos. Y como Juan les decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Generación de víboras. Bueno, pues se enojaban con él. Se enojaban con él y decían, tú estás endemoniado lo que tienes. Tú no eres de Dios. Aunque Juan ni comía ni bebía y no andaba socializando con las personas, estaba en el desierto. Pero nada les gustaba a los judíos.
Porque siempre que hay una reprensión, pues no nos gusta. En cuanto a Juan, en Lucas 1:15, dice, porque será grande delante de Dios. Será grande delante de Dios Juan el Bautista. No beberá vino, ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ahora, Juan era grande delante de Dios. ¿Y qué decían los judíos? Demonio tiene. Eso es lo que decían. Demonio tiene. No lo podían acusar de que era un comelón porque no comía, ¿verdad? No comía pan, ni bebía ningún tipo de vino. Tenía el voto nazareo. Se dedicaba a las cosas de Dios. Estaba en el desierto. Sin embargo, aún así, siempre tenían... Si no le hallaban algo malo, se lo inventaban. ¿Y qué le inventaron? Este está endemoniado. Número 6, del 1 al 4, vemos el voto nazareo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto nazareo para dedicarse a Jehová, otra vez, para dedicarse a Jehová, todos aquellos que se van a dedicar a Jehová, que se abstengan de vino y de sidra. No beberán vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberán ningún licor de uvas. Tampoco comerán uvas frescas, ni secas. Todo el tiempo de su nazareto, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Nada que ver con licores, con vinos, ni con uvas, ni con pasas de uva. El que tenía el voto nazareo no comía nada de eso. Y Juan era uno de ellos. No comía pan, ni bebía vino, ni sidra. Y aún así, como no le encontraban nada malo, pues hay que inventarle algo malo. Está endemoniado. Siendo un hombre que iba a ser grande delante de Dios, siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, siendo un hombre que agradaba y dedicó su vida al servicio de Dios, aún así lo calumniaban diciendo, está endemoniado. Quiero que entendamos bien este punto porque Jesús lo mencionó por esa razón. Por lo que los judíos y fariseos hicieron con Juan el Bautista. Como no hallaba nada malo, le levantaron falsos, le levantaron calumnias, diciéndole, está endemoniado. Sin prueba alguna. Nada más porque ellos decían, este está endemoniado y está endemoniado y se acabó. Wow. Ahora vamos a ver en cuanto a Jesús. Lucas 7:34. Ya nos dijo, vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino y vivía en el desierto y aún así lo difamaron diciendo que estaba endemoniado. Cuando estaba dedicado al servicio de Dios, cuando era grande delante de Dios, cuando era lleno del Espíritu Santo. Ahora vengo yo, dice Jesús, en el 34. Vino el Hijo del Hombre, que come pan y que bebe. Pero aquí no dice vino. Jesús no dijo vino. Dice y que bebe vino. Ni siquiera usó la palabra vino. ¿Ok? Vino el Hijo del Hombre, hablando Jesús, que come pan y bebe, pero no dijo que bebe. Dice, pero debe ser vino. Pero no dijo vino. No dijo oinos, que bebe vino. No dijo, que bebe. ¿Se bebe el agua? Sí. ¿Se beben los jugos? Sí. Y decís, ¿quién dice? Las personas, los fariseos, no Jesús. No Jesús. Otra vez, las personas son los que están diciendo esto en cuanto a Jesús y en cuanto a Juan el Bautista. Y dicen, este hombre es un comelón y bebedor de vino. Y es amigo de publicanos, de esa gente pecadora. ¿Quién decía esto de Jesús? ¿Jesús mismo? No, Jesús dice que viene el Hijo del Hombre que come y bebe, pero no dice bebe vino. Nunca dijo bebo vino. Esto lo dicen la gente, a esa misma gente que atacaba a Juan el Bautista, ahora atacaba a Jesús. Como no hallaba nada malo de él, entonces hay que inventarle algo malo. Ahora primero, Jesús no dijo qué es lo que comían ni qué es lo que bebían. No mencionó la palabra oinos. Simplemente dijo, yo como y bebo con publicanos y pecadores. O sea, a mí me invitan a comer, yo como. ¿Ok? Pero no dijo, yo bebo vino fermentado. Los que decían que Jesús era un glotón y bebedor, esas eran palabras de sus adversarios. Por eso dice, y dicen. ¿Quiénes dicen? Ellos. Ahí está subrayado en rojo. Y dicen o decís,
Este es un hombre comelón y bebedor. Así como lo hicieron con Juan, diciendo, es un hombre endemoniado. Ahora conmigo dicen, este falso, como no me encuentra nada malo, dicen que soy un glotón y que soy un bebedor de vino. Pero yo simplemente como y bebo lo que es normal. Entonces, esto eran palabras de sus adversarios para desprestigiarlo. Jesús, a diferencia de Juan, Jesús estaba en las casas. Jesús entraba a comer con las personas a sus hogares, a las ciudades. Iba de ciudad en ciudad, en los caminos, compartía con las personas. Juan, sin embargo, estaba apartado, estaba en el desierto. Había una diferencia entre Jesús y Juan. Pero para los fariseos era igual. Aunque Juan estuviera apartado, aunque Juan no bebiera vino, no bebiera sidra, no comiera pan y estuviera aparte, es endemoniado. O sea, siempre va a haber algo de que acusarlo sin pruebas, para tratar de justificar y calmar sus conciencias. Ahora, como no le encontraba nada malo a Jesús, pues es que come con pecadores y publicanos. De seguro es un glotón como lo son las personas del mundo y es un borracho como lo son las personas del mundo. Pero eso es lo que decían sus adversarios. Eso no es lo que hizo Jesús. Ni tampoco fue lo que dijo Jesús. En cuanto a Jesús, en Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es muy difícil creer que Jesús hubiera podido cumplir con la voluntad de su Padre si Jesús participara de borracheras y de vino embriagante. Que claramente, como hemos estudiado, la Escritura condena la borrachera y condena el uso de bebidas alcoholizantes. ¿Cómo cumplir entonces con la voluntad de su Padre si iba a estar borracho con las personas, Jesús? ¿Cómo les iba a enseñar de la ley, como lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que tenían que estar sobrios todo el tiempo para enseñar a las personas a discernir de lo bueno y lo malo, lo santo de lo impuro? ¿Cómo podría hacer esto Jesús si iba a estar en ciertos periodos en su vida con su mente fuera de sí, bajo los efectos del alcohol? Es muy difícil de imaginarlo. Suponiendo que los críticos, aquellas personas que lo difamaban, realmente vieron a Jesús bebiendo algo. No importa qué era lo que Jesús estuviera bebiendo. Jesús hubiera podido tener un vaso de agua en su mano y aún así lo hubieran acusado de borracho. Porque la intención no era probar que él lo fuera, la intención era difamarlo ante las personas. Incluso si lo hubieran visto bebiendo jugo de uva o agua, el punto era acusarlo. El punto era decir, no tenía agua, era vino. Y yo lo vi embriagado a Jesús. Ese era el punto. Porque eran sus adversarios. Pero si Jesús se hubiera embriagado, hubiera pecado delante de Dios. No hubiera sido el sacrificio perfecto. Si hubiera sido un glotón y un borracho. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 21, del 20 al 21, ser glotón o comelón en exceso, ¿verdad?, sin necesidad de tener hambre, y borracho o bebedor en extremo, era pecado de muerte en el Antiguo Testamento. Recuerda este ejemplo que nos da en Deuteronomio 21, 20 al 21, que le dice, mi hijo es agresivo y es glotón y es borracho. Bueno, en el 21 dicen la consecuencia o el castigo para este muchacho por ser glotón y borracho era muerte lapidado, ¿verdad?, a pedradas. Entonces, ser glotón en el Antiguo Testamento y ser borracho era pecado de muerte. ¿Cómo Jesús iba a ser glotón y bebedor de vino embriagante si era pecado delante de Dios? Luego, en el Nuevo Testamento, encontramos en 1 Corintios 6:10 que ni de los borrachos es el reino de los cielos. Está condenada la borrachera o el beber, ¿verdad?, vino alcoholizante para emborracharnos. Está condenado. Y vemos en la Escritura que Jesús nunca pecó. 1 Pedro 2:22, ¿verdad? No hubo pecado, ni con su boca pecó. Jesús fue perfecto, el sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. ¿Cómo podemos creer entonces que cuando aquellos sus enemigos lo acusaban de ser glotón y bebedor de vino, era cierto, cuando ambas cosas eran pecado delante de Dios? Y la misma Escritura nos dice que Jesús nunca pecó.
Por lo tanto, esta calumnia que levantaron sus enemigos contra Jesús es totalmente falsa. Y Jesús lo dijo precisamente por eso, para probarles que siempre que había un enviado de Dios que les decía la verdad de lo que tenían que hacer, terminaban levantándole falsos, terminaban difamándolo. De Juan el Bautista, es un endemoniado. Ahora yo vengo y como con las personas que necesitan que yo les explique la voluntad de Dios. Si me invitan a sus casas, yo voy, ¿verdad? Como alimentos con ellos, bebo, ¿verdad? Con ellos, pero no dice vino fermentado, dice que bebe. ¿Qué podía beber? Jugo de uva, agua, lo que tuvieran, ¿verdad? Y ellos dicen, no, él va porque quiere andar en las comelonas con los demás, quiere andar en la borrachera con los demás. Eso es una calumnia que no se sostiene con las Escrituras. Ahora, si usted usa este pasaje para tratar de justificar su borrachera o su embriaguez o su bebida alcohólica, anda muy lejos de la verdad. Sería, yo creo, más justo decir, pues yo entiendo que la Biblia lo condena, pero aún así quiero hacerlo. Yo creo que sería más honesto que tratar de justificar sus malas acciones con la Escritura cuando la Escritura no lo soporta, o no ayuda, o no lo autoriza esas prácticas. La idea de la respuesta de Jesús. Jesús trata con este pasaje de decir lo siguiente. Mis críticos me acusan de ser un glotón y un borracho. Porque dice, y ellos dicen, ¿verdad? Solo porque no como solo. Porque como a menudo en presencia de otras personas, las que me invitan a su casa. Saqueo me invitó a su casa, pues fui a su casa y comí con él. Porque fui a casa de un publicano, porque fui a casa de una persona que ellos consideran pecador. Entonces yo soy igual que ellos, soy un glotón y soy un borracho. No. Yo como socialmente, dice el Señor, pero mis críticos en realidad no saben lo que comí ni lo que bebí. Simplemente me vieron entrar en casa de aquella persona y ellos dieron por hecho y me levantaron falsos de que yo soy un glotón y que yo soy un bebedor, ¿verdad?, de vino fermentado. Pero igual Juan estaba solo en el desierto, diría Jesús. Juan no comía pan. O sea, no comía como yo como con la gente en sus casas. Juan no bebía vino, ¿verdad?, como yo puedo beber jugo de uva, ¿verdad?, vino sin fermentar con las personas en sus casas. Y aunque Juan estaba solo en el desierto, y aunque Juan no comía pan, y aunque Juan no bebía vino, como quiera le encontraron algo malo. Está endemoniado. O sea, el punto es acusar de algo. Es lo que les está diciendo Jesús. El punto es mentir, ¿verdad? El punto es difamar, levantar falsos. Si el hecho, ahora si usted dice, no, pero ahí dice, bueno, ok. Si el hecho, vamos a esto. Si el hecho de que los adversarios hayan acusado de glotón y bebedor a Jesús hace que eso sea verdad, entonces debemos considerar también que cuando lo acusaron a Jesús de estar endemoniado, también decían verdad, porque eran enemigos también de Jesús, eran personas que levantaron falsos a Jesús. Entonces, sí, porque aquellas personas querían levantarle un falso a Jesús y dijeron, tú eres un glotón y un bebedor de vino, como lo son esos pecadores, ¿verdad?, con los que te juntas, esas personas con las que entras a su casa a comer, ¿verdad?, esos publicanos. Bueno, entonces si porque lo dijeron sus enemigos es verdad, entonces también tendríamos que aceptar lo siguiente, cuando dijeron que sus enemigos dijeron que Jesús tenía demonio. Juan 7:20. Respondiendo la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? O en Juan 8:48, respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ahora yo le pregunto, si porque dijeron que eres comelón y bebedor de vino es cierto, sus enemigos lo dijeron, entonces acá sus enemigos dijeron que estaba endemoniado. ¿Jesús estaba endemoniado? Yo le pregunto. ¿Estaba Jesús endemoniado? Como dicen sus adversarios aquí en estos pasajes. No. Tanto el pasaje anterior, ¿verdad?, que vimos, que estamos estudiando, de glotón y bebedor, como endemoniado, son difamaciones que hacían contra Jesús. Eran críticas sin fundamentos
Eran insultos para tratar de dañar la reputación de Jesús ante las demás personas. Como no podían con sus enseñanzas, como no podían con sus argumentos, entonces hay que difamarlo. Hay que levantar mentiras contra él. Hay que decir que es un glotón y un borracho. Hay que decir que es igual que los publicanos. Hay que decir que es un endemoniado que tiene demonio dentro, igual que Juan el Bautista. El punto era difamarlo. Porque no tenían nada más que decir de él. Y esto es una actitud humana de siempre, de toda la vida. O sea, no crea que esto sucedió nada más con Jesús y con Juan el Bautista. Eso es con todos. Si usted es un cristiano honesto, y usted quiere hacer la voluntad de Dios, y usted quiere seguir lo que Dios manda en las Escrituras y cumplirlo al pie de la letra, siempre va a haber alguien que si no le encuentra algo malo, se lo va a inventar. Así como a Jesús. No le encontraba nada malo. Es un glotón y un borracho. Aunque no lo era. Como Juan el Bautista, como no le encontraba nada malo, él está endemoniado. Falso. Simplemente tratan de difamar para que la gente ya no escuchara las enseñanzas de Cristo ni a Juan el Bautista. Porque no les convenía, porque les decía en qué cosas estaban mal en su vida. Así es que, no, mi amigo. Sí, porque los enemigos de Jesús lo acusaron de glotón y de bebedor, o de borracho si usted quiere, y porque fueron sus enemigos es verdad, pues entonces aquí también debió haber sido verdad cuando le dijeron que tenía demonio. Lo cual no es cierto. No es verdad. Ahora, Jesús responde a la acusación que se le hace. Da el ejemplo, Juan fue un gran hombre delante de Dios, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Se alejó de la sociedad, estaba en el desierto, no comía pan, no bebía vino, y aún así ustedes lo acusaron de estar endemoniado. Ahora vengo yo, que comparto con ustedes, como pan en sus casas, ¿verdad? Y me acusan de ser un glotón y de ser un borracho. Pero note lo que dice en el versículo 35, Lucas 7:35. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Qué está diciendo el Señor? La sabiduría debe de ser juzgada por sus resultados. O sea, si yo realmente estoy obrando con sabiduría, con la sabiduría de Dios, si estoy siendo honesto, por mis frutos me van a conocer. Si he actuado sabiamente, los hechos lo demostrarán. Si he actuado locamente, realmente como dicen los fariseos, los judíos, que soy un glotón, que soy un borracho, que tengo demonio, bueno, entonces los hechos hablarán por sí, los hechos lo dirán. La sabiduría es justificada por sus hijos. Si yo soy sabio y soy hijo de la sabiduría, si yo cumplo la voluntad de Dios, mis hechos lo demostrarán. Así de fácil, así de sencillo, ¿verdad? Por eso en este pasaje Jesús no está autorizando el uso de bebidas embriagantes en forma social o como diversión o recreativas. Nada que ver con eso. Nada que ver. Era de lo que lo acusaban sus enemigos. Conclusión. Así como la autoridad y ser abstemio de Juan llevó a sus calumniadores a acusarlo de estar poseído por un demonio, porque ¿de qué acusamos a Juan? Pues de que tiene demonio, porque pues no le hallamos nada malo. De la misma manera, el ser social de Jesús, el estilo de vida de Jesús, de entrar y comer con las personas que necesitaban, compartir con ellas, compartirles el mensaje, bueno, llevó a sus críticos a acusarlo de ser un glotón y un borracho, porque comía con personas que ellos consideraban que no eran dignas de una persona estar comiendo con ellas. Ambos cargos, ¿verdad?, tanto el de Juan el Bautista como el de Jesús, no lo dieron con fundamento. Porque tanto Jesús como Juan vivieron vidas ejemplares de santidad. Por lo tanto, inferir que Jesús bebió vino debido a las calumnias de sus críticos muestra una completa falta de sabiduría. Los resultados de su vida santa hablan por sí mismos. Hablan por sí mismos. La Escritura nos describe que Él no hizo pecado. Sus hechos nos demuestran que Él no fue un borracho. Sus hechos nos demuestran que Él no fue un glotón. Los hechos de Juan el Bautista nos demuestran que Él no fue un endemoniado. Entonces,
solamente eran calumnias. Pero este pasaje no hace referencia a que Jesús bebía vino fermentado, entonces nosotros tenemos la autorización. Nada que ver. Era una calumnia que estaban levantando contra Jesús y que también a su vez levantaron en otra forma, ¿verdad? Pero contra Juan el Bautista, al no hallar ningún defecto en él. Conclusión de este pasaje: Jesús no fue un borracho, Jesús no fue un glotón. Esto fueron difamaciones de parte de sus enemigos, de las personas que querían que la gente ya no se acercara a Jesús, que la gente ya no aprendiera de Jesús y trataban de desprestigiarlo. Pero como dijo Jesús, mis hechos hablarán por mí. Si tengo sabiduría en mí, ¿verdad? Si soy hijo de la sabiduría, voy a ser justificado porque obro con sabiduría y con justicia. Y los hechos lo dirán. Si he actuado locamente, los hechos lo dirán. No necesito yo que estar desmintiendo cada difamación que hacen de mí. Los hechos hablan por mí. Así es que, de nuevo, vamos a leer nuevamente el pasaje y a ver si ahora sí nos queda un poquito más claro. Lucas 7:34 en adelante. Bueno, vamos a leerlo desde 33 al 35. Lucas 7:33 al 35 dice: porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, ni uva, nada que tuviera que ver con producto de la uva. Y decían: ¿qué demonio tiene? Bien, vengo yo, viene el Hijo del Hombre, que come, comparte con las personas, no está afuera, allá en el desierto, apartado. Y dicen: este hombre es un comelón, y es un bebedor de vino. Es amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Jesús le está diciendo: ustedes dicen eso de mí, yo no soy glotón, yo no soy bebedor. Eso está condenado desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y el mismo Nuevo Testamento dice que él no pecó. Así es que no fue un glotón, no fue un bebedor de vino, ¿verdad? Así es que si usted quiere sacar de ahí una justificación para beber alcohol y embriagarse, pues bueno, al final ya no deje de usar la Biblia para eso. Y si usted realmente desea seguir en esa vida, desea seguir embotando su mente con el alcohol, pues no trate de justificarlo con la escritura. No va a hallar justificación en las escrituras. Sea mejor honesto y diga: pues lo hago porque a mí me gusta, sé que la Biblia no lo autoriza, pero pues yo quiero hacerlo. Creo que sería más honesto que tratar de justificar con estos pasajes, haciendo pasar a Jesús como si fuera cierto lo que dijeron sus enemigos, que Jesús fue un glotón y un borracho, con tal de justificarme yo, en lo que yo me gusta hacer o en lo que me gusta pecar. Seamos honestos y mejor digamos: pues no hay autorización en la Biblia, simplemente a mí me gusta hacerlo y lo voy a seguir haciendo. Excelente, usted dará cuentas a Dios por lo que usted haga. Pero deje de tratar de justificarse con la Biblia, que no lo va a encontrar. Bien, gracias por haberse quedado en este estudio. Acompáñenos, por favor, en los siguientes estudios que vamos a tener la próxima semana en cuanto a este tema. Quizás 3 estudios más, 3 videos más, calculo yo, quizás 4 a lo mucho, y terminamos este tema. Así es que vamos a ir por la última parte de las restricciones en el Nuevo Testamento, el por qué no es correcto usar vino fermentado en el Nuevo Testamento, qué restricción encontramos. Hay un pasaje excelente en cuanto a esto, y creo que es lo que nos falta, de estudiar. Y las consecuencias, ¿verdad? de no estar sobrio, porque nos manda a estar sobrios. Y cuando no estamos sobrios es cuando Satanás puede atacarnos muy fácilmente y hacernos caer. Y también lo vamos a estudiar en los próximos videos. Quizás, como le digo,
2 o 3 videos más y terminamos con este tema. Salvo que haya alguna pregunta o alguna inquietud que nos quieran hacer llegar o algún versículo que quieran que tratemos, pues con todo gusto lo incluimos en estos videos que estamos realizando. Pero aproximadamente 2 videos más, máximo 3 quizás, y terminamos con este tema. Gracias por haberse quedado con nosotros, gracias por acompañarnos en este estudio. Como siempre le decimos, damos en el amor del Señor. Que Jehová le bendiga, que Dios le bendiga, que el Señor me los bendiga. Y nos vemos en las próximas transmisiones. Misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Solo sé que ilusionado en este mundo yo vivía, y el error de mi pecado con tu luz me hiciste ver. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Hoy por eso arrepentido